Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Amada familia, reciban un saludo especial en esta mañana de este día sábado 2 de marzo. Bienvenidos a nuestro espacio Cita con Jesús, el devocional diario de nuestra familia Senti City, en Maryland, en Virginia, Puerto Rico, en Colombia y de aquí del estado de Georgia. Un saludo especial a todos los que están allí conectados a través de la plataforma Teams y a través de nuestros canales de YouTube y Facebook. Vamos a comenzar este tiempo elevando una plegaria a nuestro buen Dios. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias por permitirnos una vez más, Señor, oh Dios del cielo, el enorme privilegio, Señor, de presentarnos ante tu trono, Señor, oh Dios del cielo, para exaltar tu santo nombre, para alabarte, para bendecirte, Señor. Gracias por un día más que nos regalas. Gracias porque hoy podemos decir como el salmista, este es el día que hizo el Señor. Por eso nos gozaremos, nos alegraremos en él. Gracias Dios por las voces de todos aquellos que ahora, Señor, se unen a nuestra voz con el único propósito, Señor, de reconocer tu grandeza, de reconocer tu poder, de reconocer, bendito Señor, tu señorío. Muchas gracias Dios, gracias. Gracias por darnos, Señor, cada día la vida, Señor, por darnos cada día, Señor, el alimento espiritual que a vida eterna nos lleva, Señor. Gracias por darnos el pan diario, Señor, el pan nuestro de cada día, Señor. Lo recibimos de ti, Señor, y nos disponemos en esta mañana, Señor, para escuchar tu voz, para escuchar tu palabra, Señor, para ser instruidos, para ser edificados, para ser restaurados, bendito Dios del cielo. Gracias, Señor, gracias por la vida de todos aquellos, Señor, que en esta hora, Señor, apartan un tiempo para comenzar el día, Señor, de tu mano, en tu presencia, donde hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre, Señor. En el nombre precioso de Jesús te pedimos, Santo Espíritu, que en esta mañana, Señor, tu palabra sea propicia a nuestra necesidad, que hables a nuestro corazón y que cada día, Señor, oh Dios del cielo, en nuestro ser esté, Señor, el querer como el hacer, por tu buena y perfecta voluntad, Señor, oh Dios del cielo, el caminar, Señor, caminar de tu mano, Señor, el escuchar tu voz, el seguir tus pasos, Señor, el obedecer, Señor, oh Dios, tu palabra, Señor. Muchas gracias, Dios del cielo, te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto. Bueno, familia, muy buenos días, saludo especial para todos, allí en Maryland, en Virginia, en Puerto Rico, en Colombia, allí en Pensilvania y todas las personas que nos saludan desde el Ecuador, desde el Perú, desde Guatemala, desde Uruguay también, pues ahí recibimos saludos. Un saludo especial para todos los que están siguiendo pues estos devocionales, esta programación de nuestra iglesia. Bienvenidos pues esta mañana a nuestro tiempo de cita con Jesús. Y vamos entonces a adentrarnos en la palabra del Señor y voy a compartir con ustedes un tema que hemos titulado de la muerte a la vida. De la muerte a la vida. Es muy importante que usted y yo entendamos que fruto del pecado, consecuencia del pecado, el hombre se desconecta de Dios, el hombre se separa de Dios y por esa causa pues entra en una muerte, en una separación. Y cuando el Señor le dice a Adán y a Eva
la advertencia acerca del árbol de la ciencia del bien y del mal que está en el centro del huerto, Él les advierte: el día que de ese árbol comieres, ciertamente morirás, ciertamente vas a morir. Y eso fue lo que sucedió. Pues no fue la muerte física, pero sí la muerte espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué la muerte espiritual? Al separarse el hombre de Dios, entra en esa muerte, en esa separación. Dios es el autor de la vida, Dios es la fuente de la vida, y al hombre estar separado de Dios, comienza a decaer y muere espiritualmente, y de ahí se origina pues toda la caída y la crisis que vivimos en la humanidad. Entonces, de la muerte a la vida. Quiero que usted entienda de que el propósito de Dios no es que el hombre muera. Y por eso, desde el mismo momento de la caída, inmediatamente se establece el plan de salvación, el plan a través del cual Dios iba a rescatar al hombre caído. Y es donde da la promesa allí en Génesis, cuando Él habla precisamente de la manera como iba a salvar al hombre. Allí en Génesis nos habla de la promesa cuando le dice a la serpiente: tú le herirás en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, y ella te herirá en el calcañar. Hablando de una manera clara, profética, de la manera como Dios iba a rescatar, de cómo Dios iba a salvar al ser humano, al hombre caído. En Génesis 3 podemos encontrar esa maravillosa promesa en Génesis 3:15. A ver, busquemos 3:15. Dice en Génesis 3:15: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón o en el calcañar. Entonces allí está enmarcada la promesa de la restauración, de la manera como Dios iba a establecer ese plan de salvación para el hombre a través de Jesucristo. ¿Sí? En esa lucha que sostuvo el Señor con Satanás, que fue vencido en la cruz. La mordedura en el calcañar representa la crucifixión, que es una muerte parcial, porque aunque el Señor murió, pero resucitó al tercer día, en cambio, la herida en la cabeza es la destrucción completa del enemigo. Entonces, de la muerte a la vida. Y para eso es muy importante que nosotros nos remitamos a la palabra de Dios y al plan de Dios. Nosotros hemos comprendido de que Dios es el autor de la vida, y Dios quiere darnos la vida y quiere sacarnos de la muerte física, de la muerte espiritual, a la muerte, a la vida que está en Jesucristo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y comprender el plan de Dios es muy importante que nosotros entendamos que Dios es un Dios de procesos, es un Dios de tratamientos, y nosotros hablamos, nuestra familia, de una estrategia, de una metodología llamada teoterapia. Y es simplemente el tratamiento de Dios a la vida del hombre. Es que hemos buscado alguna vez a Dios es porque llegamos a convencernos de que nuestra necesidad era de naturaleza espiritual y solo podría resolverse de esa manera. Hoy vemos que el hombre busca soluciones y busca respuestas de muchas formas y en muchas fuentes, pero la necesidad nuestra es una necesidad de naturaleza espiritual, porque allí se originó la caída, allí se generalizó, se dio comienzo, digámoslo así, a la crisis que el hombre ha vivido durante todo el tiempo. Entonces no podemos buscar una respuesta inadecuada, y el hombre busca esas respuestas inadecuadas y recurre a muchas fuentes tratando de encontrar esa respuesta. Pero la necesidad y la crisis que el hombre vive, el vacío que el hombre vive, es espiritual, y no se puede resolver de otra manera sino espiritualmente. Todo lo que sucedía en nuestra vida
la sensación de ese vacío, de soledad, de ansiedad, de tristeza, conflictos, problemas, era una señal de alarma simplemente de recibir de manera urgente, de buscar urgentemente una respuesta, la cual llegó cuando nosotros estábamos en la más grande necesidad y encontramos esa respuesta solamente en Jesucristo, solamente en Él. Entonces miremos que el hombre estaba en una condición inicial bastante deplorable. Todo comenzó con un diagnóstico y esto no escapa, ¿cierto?, al proceso de sanidad, de liberación, de restauración, que nosotros hemos llamado teoterapia, ¿sí? La teoterapia no es otra cosa sino un tratamiento de sanidad, un tratamiento de restauración, un tratamiento de reeducación, ¿sí? Porque tenemos que ser reeducados, tenemos que ser instruidos, capacitados para poder vivir el estilo de vida que el Señor quiere que vivamos. Él dijo que vino a darnos vida y vida abundante. Esa vida abundante hay que aprender a vivirla. Hay que saber de qué se trata la vida abundante. ¿En qué consiste la vida abundante? Y comenzar a vivir, a dar los pasos, a dar las instrucciones, a seguir las instrucciones, el consejo que Dios nos da por medio de su bendita palabra. Entonces, la teoterapia es el tratamiento de Dios a la necesidad del ser humano a nivel integral. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice el Señor: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros somos seres tripartitos. Así como Dios es un Dios triuno, ¿sí? Son tres personas en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él nos diseña a nosotros también de una manera tripartita. Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Entonces, Él quiere tratar a nivel integral nuestra vida. Y ese tratamiento comienza por la parte espiritual. Cuando nosotros pasamos de muerte a vida al recibir en nosotros la vida de Cristo, que viene a inyectarnos esa vida, esa vida espiritual. La respuesta a la necesidad psicoafectiva, física, a partir de la dimensión espiritual y establecer una relación formal, vital, dinámica con Dios. ¿Sí? De eso, ahí comienza el tratamiento. ¿Cuándo comienza el tratamiento? Cuando usted y yo, en un acto de nuestra voluntad, aceptamos el ofrecimiento de Dios por medio de Jesucristo. ¿Sí? Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, la condición en la que se halla el ser humano no difiere de la condición que se hallaba todo en el comienzo. Y vamos a ver en la Biblia cómo se encontraba de pronto la misma creación. La creación se encontraba en situaciones deplorables, ¿sí? Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz de la vida. Esa era la triste realidad que había en la creación, ¿sí? La creación y el mundo y el ser humano, ¿sí?, por su caída, estaban en esa situación tan lamentable. Entonces dice que la tierra estaba desordenada, vacía, en tinieblas. Las tinieblas cubrían la faz de la vida. Entonces, de la manera que Dios actúa en la creación, también actúa en la criatura. Él actúa en la creación a través del Espíritu Santo que se movía sobre todo ese caos que existía. Asimismo, el Señor quiere actuar y quiere moverse en la criatura, ¿sí? En la creación, ¿sí? La tierra, el universo que estaba desordenado y vacío, pero también en la criatura. El hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios, fruto de su desobediencia y de su caída, pues ahora estaba igualmente en esta situación, en desorden, en vacío, muerte, ¿sí? Las tinieblas están sobre la vida de las personas. Entonces, recordemos que había un abismo que separaba, ¿cierto? El abismo es el pecado.
El pecado separa al hombre de Dios. Y ese abismo había que eliminarlo. Y por eso pues vamos a mirar en la palabra del Señor. Es cuando inicia ese tratamiento y cuando inicia ese proceso de restauración. Con la experiencia del nuevo nacimiento. Cuando nosotros, en acto de nuestra voluntad, aceptamos la provisión de Dios en Jesucristo. Recordemos aquel evento donde el Señor Jesucristo es visitado por un hombre llamado Nicodemo, un hombre muy importante, un principal entre los judíos, pero este visitaba al Señor de noche y le hacía muchas preguntas. ¿Sí? Este hombre, un principal de los judíos, conocedor de la Escritura, conocedor de las profecías, conocedor de la ley, pero igualmente tenía muchos interrogantes, muchos vacíos que no encontraba la manera de responderlos. Entonces, el Señor le dice, tienes que nacer de nuevo. Porque Nicodemo le dice, ¿cómo hago para entender el reino de los cielos? Y el Señor le dice, tienes que nacer de nuevo. Entonces, todo comienza con el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento hace referencia a la experiencia de ¿qué? De aceptar de manera personal, de manera voluntaria a Cristo, ¿sí? Reconocer en Él su obra salvadora, reconocer en Él su deidad, reconocer en Él que Él es el Hijo de Dios y aceptarlo en el corazón como Señor y Salvador. Entonces, cuando esa decisión se toma, cuando por ese acto de fe invitamos y le decimos, Jesucristo, entra en mi vida, siéntate en el trono de mi vida, la presencia del Espíritu Santo viene a nuestra vida y entonces ese cuerpo esa vida que estaba desordenada, vacía en tinieblas, recibe primero vida, recibe la luz de Cristo, la luz del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo que viene a dinamizar esa vida. Entonces la presencia de su Espíritu en nuestra vida y el regalo de la vida eterna. Es invaluable todo lo que recibimos cuando nosotros accedemos a esta decisión de fe, de aceptar a Jesucristo y reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. El Señor Jesucristo le hace una pregunta a sus discípulos y les pregunta, bueno, cuéntenme, ¿qué dice la gente acerca de mí? ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y ellos comenzaron a decirle, no, pues uno dice que tú eres el profeta, que tú eres Elías, que tú eres, un profeta, que tú eres un predicador. Bueno, todos tenían la opinión acerca de Jesús. Ellos contaron lo que la gente decía acerca de Jesús. Pero entonces ahora el Señor les dice a ellos, bueno, ahora a ustedes, me interesa sobremanera el concepto, la opinión que ustedes tienen acerca de mí. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y entonces solamente uno se levantó, que fue Pedro, precisamente, y le dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador, tú eres el Hijo de Dios. Y entonces esa declaración de Pedro pues se ganó la admiración del Señor y le dice, bienaventurado eres tú, Pedro, Simón Pedro, porque esto no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál roca? Sobre la afirmación que Pedro manifestó. Por revelación. En ese momento Pedro tuvo revelación. ¿Sí? Tuvo revelación. Y le fue iluminado en ese momento y por eso se levanta y manifiesta esta gran verdad. Tú eres el Cristo. Entonces, el nuevo nacimiento hace referencia a la experiencia de aceptar de manera personal y voluntaria a Jesucristo, reconociendo quién es Él. Él es el Hijo de Dios, su obra salvadora, su obra redentora y aceptarlo, aceptando la presencia y recibiendo la presencia del Espíritu en nuestra vida y el regalo también de la vida eterna.
Usted no se alcanza a imaginar todo lo que se recibe en el instante, en ese instante en que nosotros, en ese acto de fe, de nuestra voluntad, reconocemos a Jesucristo y le recibimos en nuestro corazón como Señor y Salvador. Estamos recibiendo en ese momento todo lo que necesitamos para vivir bien, para vivir la vida abundante, la vida con propósito, la vida con sentido, para vivir y recibir y vivir la vida eterna. Todo lo estamos recibiendo en ese momento. Entonces, a partir de ese momento, el Espíritu de Dios comienza a moverse en nuestra vida. Comienza a moverse y la palabra de autoridad de Dios comienza a actuar en nuestra vida, trayendo orden, trayendo ese orden a cada área de nuestra vida, llenando el vacío y trayendo luz y vida. Entonces viene ese panorama desolador que describe Génesis en la creación, ese panorama desolador que a partir de la caída comienza a vivir el hombre, desaparece cuando llega la luz, cuando llega la luz de Cristo a nuestra vida. ¿Sí? Y el Señor dijo allí en la creación, y sea la luz, y la luz llenó, desalojó las tinieblas. Y las tinieblas ya no existieron más. ¿Sí? ¿Qué es las tinieblas? Las tinieblas es la ausencia de la luz. ¿Sí? No pueden cohabitar las dos juntas. ¿Sí? Si hay luz, no habrá tinieblas. ¿Sí? Pero donde no hay luz, entonces vienen las tinieblas a ensombrecer completamente la vida de las personas. Encontramos que en la Biblia las personas quisieron acercarse a Dios de muchas formas y se establecen, digamos, como unas formas, unas formas de acercarse a Dios. Y dentro de esas formas de acercarse a Dios, pues están los modelos religiosos, ¿cierto? Las formas religiosas de acercarse a Dios. Y entonces la tendencia general de las personas a refugiarse en esas prácticas, en esas costumbres, en esas tradiciones religiosas que actúan como paliativos, digamos, para calmar un poco la conciencia, para calmar la culpa, para opacar la culpa que fruto del pecado pues atormenta la vida de las personas. Y entonces la religión, los actos religiosos, los modelos religiosos se establecen como esas pañitos de agua tibia, digámoslo así, para calmar, digamos, la conciencia, pero que no serán respuesta definitiva a la necesidad profunda que es de naturaleza espiritual. La naturaleza del problema, del vacío, de la necesidad es espiritual. Y una religión no va a suplir ni va a resolver la situación. Entonces, algunos estudiosos del comportamiento humano consideran que la religión mística como una especie de dogma que lleva a las personas a aliviar temporalmente. Y sí, de esa manera la gente busca calmar la conciencia. Y cada 8 días se va a la iglesia y de vez en cuando se va a la iglesia para buscar de pronto como esa pastillita, como ese analgésico que va a calmar el dolor, que va a calmar la necesidad. Pero igual el problema continúa latente en la vida de las personas. Entonces, la religión se constituye muchas veces en esa medicina, digamos, paliativa, ¿cierto? Pero que en ningún momento va a erradicar el problema de raíz. Entonces, esto es lo que hace, como todas las medicinas, la medicina es aliviar temporalmente el dolor, ¿sí? Temporalmente la sensación, el desorden que hay en el organismo, pero igual hay que volverse a tomar la pastillita, hay que volver otra vez a consultar al médico, hay que recibir otro tratamiento, etcétera, etcétera. Entonces, la religión y todo acto religioso lo que hace es aliviar temporalmente las cargas y las tensiones generadas por el problema.
pero que no les permite que resolverlos de manera definitiva. Entonces, encontramos entonces que la palabra de Dios nos muestra en varios pasajes con ciertos personajes, con muchos personajes, cómo funciona ese tratamiento. Y encontramos en San Juan capítulo 4, del 5 al 15, un evento bien particular que habla del encuentro que el Señor Jesucristo tuvo con una mujer samaritana, Y dice allí la palabra de Dios: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, hijo de José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es quien te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo, Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacar. En este pasaje encontramos una extraordinaria revelación de cómo funciona el tratamiento, de cómo funciona ese tratamiento teoterápico, cómo funciona ese tratamiento cuando llega la revelación a la vida de las personas. Recordemos que la palabra es la que tiene el poder, la palabra, y Jesucristo es la palabra. Él es el verbo que se hizo carne, Él es la palabra encarnada. Luego, todo lo que salga de la boca de Jesús, todo lo que nosotros veamos en el accionar de Jesús, es para bendición de nuestra vida, es para sanidad de nuestra alma, es para libertar nuestro espíritu, para libertar nuestra alma de las cadenas, de los yugos, de la opresión que el enemigo ha impuesto fruto del pecado. Entonces, aquí encontramos que esta mujer, la mujer samaritana, expresa su religiosidad a pesar de la condición en la cual ella vivía. Ella vivía también sometida a la ley, sometida a la religión. Y el modelo de la mujer samaritana representa esa religiosidad que vive la gran mayoría de las personas. Es el tipo de personas que vive de la historia religiosa, ¿sí? Ella hace referencia a Jacob, al pozo de Jacob, ¿cierto? Un antepasado tanto de judíos como de samaritanos, y se aferra a esa costumbre y se aferra a esas tradiciones. Hoy vemos gente que se aferra a esas tradiciones y se aferra a su religión y se aferra a sus santos y se aferra a su iglesia tradicional y se aferra a esas creencias que le fueron transmitidas de generación a generación. Entonces aquí vemos a una mujer llena de necesidad, ¿sí? Una mujer que estaba en muchos problemas, ¿sí? Que estaba viviendo una vida completamente desordenada, aunque era religiosa, aunque recordaba muy bien la historia de la tradición de su pueblo, pero igualmente llena de necesidades, costumbres y tradiciones.
Hay gente que está casada, que está ligada. ¿Sí? La palabra religión viene de ahí, de religar. Persona que está religada a una tradición. Y cuando la persona se blinda con esa religiosidad, se constituye en su corazón como una coraza que no permite que llegue la revelación. Es aquellos que cambian el mandamiento de Dios por la tradición de los hombres, dice el Señor. Cambian el mandamiento de Dios por la tradición. Eso pasaba con los fariseos y el Señor lo recriminó en varias ocasiones por eso. ¿Por qué? Porque ellos vivían más aferrados a las tradiciones que a los mandamientos de Dios. Entonces hace referencia aquí al padre Jacob, ¿sí? Haciendo alusión de qué, de sus raíces, de su descendencia, aunque sus relaciones con los hermanos judíos pues no eran las mejores, ¿sí? Habían sido rotas hacía mucho tiempo. Entre judíos y samaritanos no había comunicación, no había trato, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Aquí vemos simplemente en esta enemistad que había entre ellos, que no habían entendido el amor de Dios, que no habían entendido lo del perdón, ¿sí? Y así hay gente que va religiosamente a su iglesia, pero no están dispuestos a perdonar a la persona que en algún momento dado les afrentó, en algún momento dado les cometió alguna equivocación con ellos. No están dispuestos a perdonar y van religiosamente a la iglesia. Así estaban ellos. Los samaritanos y los judíos no nos tratamos, no hay comunicación. Entonces vemos que a pesar de una vida religiosa, su corazón estaba completamente enfermo. Entonces, ese modelo de la samaritana, ese es el modelo que la gente, la gran mayoría de la gente, por estar casada con una religión, utiliza. El modelo de Jesús o la manera de Jesús está desprovista de ese ropaje religioso. Y por eso el Señor contendía frecuentemente con los fariseos y con los saduceos, que estaban aferrados a su tradición. Y por eso recriminaban al Señor cuando, por ejemplo, el Señor sanó en el día de reposo. Ellos se escandalizaban completamente de eso, porque para ellos era más importante cumplir, digamos, con la tradición que hacer el bien, que ayudar a las personas, ¿sí? No te es lícito hacer esto, le dijeron, no te es lícito sanar el día de reposo. Y el Señor muchas veces los confrontó: si ustedes tienen un animal y se les cayó por allá en un pozo, no van y lo sacan el día de reposo. Entonces, ¿por qué se escandalizan si yo estoy sanando a esta mujer o estoy sanando a este hombre el día de reposo? Y así pasa. Sucede con las personas en este tiempo, que están aferradas a la tradición. Entonces, el modelo de Jesús está desprovisto de ese ropaje religioso. Y su mensaje es sin barreras sociales, sin barreras culturales y religiosas. Esta parte es muy importante porque mucha gente la malinterpreta. ¿Sí? Por ahí en el Supertazón o Super Bowl de este año, por ahí publicaron un video, ¿sí? Muy bonito el video, muy bien montado, pero allí hablaba de ciertas cosas. Un mensaje bastante distorsionado, ¿sí? Porque ahí aparecen muchas personas que se creen discriminadas por su condición, por su orientación, por su ideología. Entonces allí de pronto participando, digamos, de actos exclusivamente religiosos, dando a entender de que Jesús no hace excepción de personas. Y es cierto, Jesús no hace excepción de personas. Los límites los ponemos nosotros. Cuando no nos sometemos a la voluntad de Dios y cuando no nos alineamos a los parámetros de Dios, a los mandamientos de Dios, nosotros mismos nos estamos excluyendo. Él no excluye absolutamente a nadie, sino que nosotros, por nuestra conducta y por nuestro pecado y por nuestra terquedad y nuestra rebeldía, somos los que nos excluimos. Él vino a morir por todos. Él murió por todos los hombres.
el sacrificio de Cristo fue suficientemente aceptado por Dios como el sacrificio para perdonar, para lavar, para quitar la culpa de todos los seres humanos. Pero Él no nos obliga a creer. Él no nos obliga a que nosotros vengamos a Él. Entonces, Él no vio, él no vio en ella, digámoslo, esa falta que ella tenía, ese pecado de inmoralidad que vivía, esa vida de adulterio en la cual ella vivía. Ella vio en ella la necesidad. Y recordemos que Él no vino a hablar de los padres terrenales, sino del Padre que está en los cielos. Esta mujer dijo, mi padre, nuestro padre Jacob. ¿Sí? Nuestro padre Jacob. Aún no dice ni el padre Israel, porque Jacob representa el engaño, la mentira, la trampa. Toda la antigua naturaleza, la antigua vida se reúne en Jacob. Por eso el Señor le cambia el nombre a Jacob. Ya no se dirá más tu nombre Jacob, se dirá Israel, será tu nombre. Entonces recordemos que el Señor no vino a hablar de los padres terrenales, sino del Padre que está en el cielo y cómo llegar a Él. Jesús no vino a ¿qué? A abrogar la ley, a anular la ley. Él vino a cumplirla a través de cumplir el primer mandamiento y el segundo mandamiento, ¿sí? El primer mandamiento, el segundo gran mandamiento, que consiste en amar a Dios y amar al prójimo. Allí se resume toda la ley y los profetas. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Ahí se reúne todo, se resume toda la ley y los profetas. En la tarde, en la noche ya a las 6:30, estaremos en nuestra reunión unánimes y seguiremos con la siguiente parte, segunda parte de esta meditación acerca de la vida de la muerte a la vida, de ese paso de la muerte a la vida, del vacío a la plenitud, cuando nosotros nos acercamos a Dios y nos disponemos para que Él comience a tratar nuestra vida. Así que les espero en esta tarde, 6:30 de la tarde, por estos mismos medios. Estaremos en nuestra reunión unánimes para que glorifiquemos a Dios y tengamos un tiempo de alabanza, de adoración y meditemos pues en esto que Dios nos está regalando en esta mañana y continuaremos entonces en la tarde. Recordarles nuestro campamento, antes de orar, recordarles nuestro campamento de familias en libertad para adorar. Este campamento lo tendremos en el mes de mayo del 2 al 5 en un lugar precioso llamado Lake Placid, allí en la Florida. Así que no se lo pueden perder. Al final les voy a dejar la promo de nuestro campamento de familias en el mes de mayo para que usted vaya preparando su corazón. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por darnos la oportunidad en esta mañana de acercarnos confiadamente a tu trono de gracia. Te damos a ti la gloria, Señor, la alabanza y la exaltación. Te damos gracias, Señor, por habernos sacado de las tinieblas a tu luz admirable, por habernos trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Gracias, Señor, porque en ti tenemos redención por tu sangre, el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por este hermoso proceso llamado teoterapia, Señor, a través del cual tú, Señor, nos conduces de la muerte a la vida, de la enfermedad a la sanidad, de la esclavitud a la liberación, Señor. Tú quieres que nosotros vengamos a vivir la vida abundante que tú viniste a darnos, Señor.
Gracias, Señor, por el agua viva que tú nos diste un día, Señor, para que no tuviéramos sed jamás, Señor. Gracias porque cada día, Señor, podemos acercarnos confiadamente a tu trono, Señor, porque ya la barrera ha sido eliminada, porque tú rompiste, Señor, oh Dios del cielo, el velo, Señor, porque tú eliminaste esa barrera que nos impedía acercarnos a ti, Señor. Y ahora tenemos un camino libre, Señor. Ahora tenemos acceso directo a tu presencia, Señor. Por eso, cada día, Señor, te damos gracias por la salvación tan grande, Señor, que tú nos diste. Gracias, Dios del cielo, por haber traído, Señor, a nuestra vida, oh Dios, la vida, Señor. Por haber traído, Señor, a nuestra existencia tu luz, Señor. Gracias, Señor, porque nuestra vida estaba desordenada, vacía y en tinieblas, como estaba la creación, Señor. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, Señor. Había un abismo, Señor. Un abismo profundo, Señor. Y así sucede, Señor, en nuestras vidas, Señor, la vida del ser humano. Hay un vacío muy grande que nos separa de ti, que es el pecado. El pecado separa al hombre de Dios. Y tú viniste, Señor Jesús, con tu sacrificio, a eliminar, Señor, ese abismo, a eliminar esa separación, Señor. Y ahora tenemos acceso a tu presencia. Muchas gracias, Dios del cielo. Permítenos cada día entender, Señor, la maravillosa bendición, Señor, de saber que tú eres, Señor, nuestro Dios, eres nuestro Salvador, eres nuestro sanador, Señor. Gracias, 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 Señor. Te damos en esta mañana. Continúa hablándonos, Señor. Continúa, Señor, oh Dios del cielo, obrando en nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús, te damos la gloria, la alabanza y la exaltación, Señor. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios les bendiga, que tengan un excelente día y recordarles, 6 de la tarde, nos reuniremos de nuevo a través de estos mismos medios en nuestra reunión familiar Unánimes. Y aquí les dejo entonces nuestra motivación, nuestra invitación al campamento de familias, del 2 al 5 de mayo. Bendiciones para todos y feliz día.